Muchas gracias a los organizadores, Moncho, José, por vuestra amable invitación a este curso tan interesante y práctico, que es lo que tienen que ser los cursos en esta línea, vamos. Esta diapositiva lo único que quería traer era Víctor Marder, porque Víctor Marder es uno de los padres de la terapia trombolítica. Y es un poco, esta charla la quería ofrecer como un homenaje, porque falleció en el mes de enero, a finales del mes de enero, y era una de las personas que más ha contribuido al campo de lo que les voy a comentar ahora. ¿A qué llamamos tratamiento trombolítico? Bueno, pues a la disolución farmacológica de un coágulo sanguíneo que ha producido una oclusión vascular. ¿Para qué? Para conseguir una permeabilidad precoz y persistente. Pero el tratamiento trombolítico nunca es el punto final de un tratamiento antitrombótico. Es la fase aguda de un plan antitrombótico prolongado. Luego no lo podemos ver como un punto final. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en la lisis del coágulo mediante la activación de un sistema fibrinolítico endógeno que recibe el nombre de sistema fibrinolítico. Este sistema tiene que estar en perfecto y delicado y exquisito balance con el otro sistema, que es el sistema de la coagulación, de tal manera que coagulación para formar trombina y fibrina y fibrinolisis para degradarla son mecanismos interrelacionados, mecanismos que se tienen que encontrar para favorecer un balance hemostático adecuado. Vamos a revisar un poquito las características principales de este sistema. Este sistema se compone de un proenzima, el plasminógeno circulante, de síntesis hepática, que se convierte en el enzima activo plasmina por la acción de los activadores del plasminógeno. La plasmina es un enzima proteolítico que es encargado de la degradación de la fibrina en sus correspondientes productos de degradación. Este sería una manera simplificada de un sistema del cual veremos que tiene que estar perfectamente regulado para no provocar una hiperplasminemia generalizada con las consecuencias deleterias que ésta tiene. ¿Quiénes los componen? Decimos, pues hay que saber algunas características de las proteínas que la componen. El fibrinógeno es esta proteína de un alto peso molecular que tiene, solo para que recuerden ustedes, estas estructuras en forma de lazo que se llaman kringles. Y en esos kringles están localizadas otras estructuras que se llaman lysine binding sites. Los lysine binding sites, o lugares de fijación de lisina, son las estructuras por las cuales el plasminógeno se absorbe a la superficie de la fibrina y se une a ella específicamente. Junto a esto, la otra cosa que hay que saber es el activador. ¿Quién activa esa proteína? Los activadores del plasminógeno. ¿Qué activador tiene en la circulación mayor protagonismo? El activador tisular del plasminógeno, que tiene a su vez esta estructura, un dominio Finger, un dominio factor de crecimiento epidérmico, dos kringles como los del plasminógeno y un dominio catalítico. Bien, este sistema, digo, se activa cuando se forma fibrina de una manera natural para eliminarla, pero tiene que estar perfectamente regulado. ¿Y quién regula este sistema? Pues hay tres niveles de regulación. En primer lugar, la inhibición a través de la activación del plasminógeno llevada a cabo por inhibidores específicos, del cual ahí está representado el más importante, el Plasminogen Activator Inhibitor 1, PAI-1. El segundo nivel de inhibición lo representa a nivel de la plasmina, el enzima proteolítico. ¿Y quién lo hace? La alfa-2 antiplasmina. Y el tercer grado de inhibición lo realiza el TAFI, Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor, que es un inhibidor fibrinolítico activado por trombina, del cual veremos luego cómo funciona. Bien, ¿y cómo estos tres elementos interactúan entre sí? ¿Cómo son las interacciones moleculares en el sistema fibrinolítico? Pues tenemos aquí el plasminógeno, el activador del plasminógeno, el plasminógeno. Bien, en presencia de fibrina se forma un complejo ternario, de tal manera que en presencia de fibrina ambos tienen una afinidad, acuérdense de los lysine binding sites, se unen a su superficie, se forma un complejo ternario, el activador activa el plasminógeno a plasmina que degrada la fibrina, de tal manera que toda la plasmina formada a nivel de la superficie de la fibrina está protegida de su inactivación por la alfa-2 antiplasmina, pero la plasmina libre será eficazmente neutralizada por la alfa-2 antiplasmina, de tal manera que dejamos el sistema fibrinolítico regulado a nivel de los lugares de generación de fibrina. Para complicarlo un poco más, estas serían ya las interacciones moleculares en las que lo que quiero señalar aquí es que la fibrina orquesta su propia destrucción. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando se lesiona el endotelio y se produce la liberación de tissue factor y se va a poner en marcha el mecanismo de la coagulación, fíjense cómo cuando se forma fibrina, las trazas iniciales de fibrina, el TPA y el plasminógeno se absorben a la superficie, degradan la fibrina y ¿qué hacen? Exponen residuos de lisina. Y acabamos de decir que los residuos de lisina les gusta mucho
al plasminógeno y al TPA. De tal manera que se va a producir la propagación del mecanismo fibrinolítico ligado a este proceso de activación del plasminógeno a nivel de la superficie de la fibrina por exposición de residuos de lisina. Si este proceso no tuviera un mecanismo de control, estaríamos totalmente sangrando, porque la plasmina que se generaría sería de tal dimensión que provocaría un cuadro hemorrágico, como veremos luego. Entonces, existe otro sistema que es, una vez que se forma mucha trombina, se va a activar el TAFI, y al activarse el TAFI, que es el inhibidor fibrinolítico activado por trombina, hace que ya el proceso que ha lisado la fibrina necesaria para reparar la herida, etcétera, etcétera, impide que siga generándose más fibrinólisis y, por tanto, previene de alguna manera la aparición de complicaciones hemorrágicas. Por eso he puesto ahí un poco provocativamente, es que la fibrina orquesta su propia destrucción. Bien, ¿y qué hace la plasmina una vez que se genera? Habíamos visto este esquema, pues generar productos de degradación. Aquí no me voy a meter, esta es la fibrina polimerizada, se produce un cross-linking entre las moléculas, entre los monómeros de fibrina, y se va a favorecer la generación de diversas sustancias, que cuando hablamos de productos de degradación globales de la fibrina, tendremos que hablar de los fragmentos IDEE, pero que en la práctica que son los llamados PDFs, pero en la práctica el que más interés clínico tiene desde nuestro punto de vista es la generación de dímero como consecuencia de la generación de plasmina y degradación de la fibrina. De tal manera que el dímero D no hay que verlo solo en el contexto de una sustancia resultante de la fibrinolisis. Es resultante de la fibrinolisis, pero porque primeramente se ha generado trombina, que ha generado fibrina. Luego es un marcador, de alguna manera, de coagulación y de fibrinolisis. Bien, pues sobre esta base, que es lo que les quería dar un poquito de repaso fisiopatológico del mecanismo, cómo actúan los fármacos trombolíticos o fibrinolíticos. Todos los fármacos fibrinolíticos conocidos hasta la actualidad son activadores del plasminógeno. Luego ya, como vimos el mecanismo, no hace falta repetir mucho. Lo que pasa es que cada uno lo hace de una manera un poquito diferente. Tendríamos unos fármacos de primera generación, streptokinasa y uroquinasa, unos fármacos de segunda generación, el activador tisular del plasminógeno recombinante, la prouroquinasa y la estafiloquinasa, y unos fármacos que podríamos llamar de tercera y cuarta generación, que serían la tenecteplasa, reteplasa, la noteplasa y desmoteplasa. Y vamos a ver pequeños trazos de qué va esto de los nuevos fármacos trombolíticos. Bueno, cuando nosotros comparamos los agentes trombolíticos clásicos con el TPA que está aquí abajo, pues fíjense, el estreptococo es una proteína obtenida del estreptococo beta-hemolítico de la cepa C del Ancefil, que activa indirectamente el sistema, pero es antigénico, produce un estado lítico marcado, una marcada complicación hemorrágica. La uroquinasa, de cultivos celulares de células renales, el mecanismo es más directo, pero tiene muy poca afinidad por la fibrina y, por tanto, su estado lítico sigue siendo muy importante, y estado lítico va a ser sinónimo de hemorragia. El intento de hacer prouroquinasa o complejos acilados de streptokinasa plasminógeno tampoco dio resultados importantes porque, bueno, tenían siempre sus complicaciones hemorrágicas importantes y no acabaron de desarrollarse desde el punto de vista de desarrollo de mercado como fármacos. Parecía que había bastantes esperanzas en la estafiloquinasa, que era una sustancia, en este caso, procedente inicialmente del estafilococo, aunque hoy se obtiene por tecnología recombinante. El grupo de Desiree Collen en la Universidad de Lovaina pues demostró bastantes estudios, generalmente más in vitro y más en experimental, en procesos trombóticos, demostrando que sí que producía menos estado lítico, porque la estafiloquinasa se absorbe generalmente a la fibrina y no activa el plasminógeno a nivel de la circulación, que veíamos que era deleterio. Y finalmente tenemos que comparar todo esto con su estándar. ¿Y cuál es el estándar? El recombinante. El mecanismo de acción es directo, no es antigénico, a diferencia de la estafilo o del estrepto. Tiene una vida media corta, veremos que esto puede ser una complicación, pero tampoco está exento de problemas hemorrágicos. Tiene una mucha mayor afinidad por la fibrina y, por tanto, el estado lítico sistémico es menor, pero no está exento de complicaciones hemorrágicas. Bien, ¿cuáles son los efectos de cualquiera de esos agentes en general? Pues la terapia trombolítica tiene tres, a mi modo de ver, acciones, de alguna manera. Por un lado, la que queremos, lisar el coágulo, inducir fibrinolisis, reducir la trombosis. Pero por otro lado va a inducir un estado lítico sistémico, porque ninguno de los activadores que les he enseñado es suficientemente específico por la fibrina como para no inducir un cierto grado de fibrinolisis sistémica. Y eso va a conllevar fibrinogenolisis.
degradación de factores de coagulación, degradación de la matriz, degradación de plaquetas, y esto es por lo que sangran nuestros pacientes, aumento de complicaciones hemorrágicas. Pero es que decíamos, ojo, la terapia trombolítica no es el punto final de un tratamiento, es la fase aguda de un tratamiento antitrombótico, porque si tú lo dejas sin hacer nada más a una terapia trombolítica, lo probable es que conlleve la aparición de retrombosis. Y esto es importante conocerlo porque no nos debemos conformar con decirle he puesto tratamiento, se ha alisado el trombo, he acabado de tratar a mi paciente. Luego, ahora ya para entrar un poco en la segunda parte de la pregunta es ¿y cuáles son las indicaciones? Pues miren ustedes, primero, ausencia de contraindicaciones. Esa es la mejor indicación que les puedo dar. Ausencia de contraindicaciones. Es decir, yo solo indicaré cuando carezca el paciente de alguna de estas cosas, es decir, de una hemorragia intracraneal, es decir, no lo podré poner en pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico, neoplasia intracraneal, cirugía reciente menor de 10 días en sistema nervioso central o hipertensión arterial severa no controlada, o en situaciones de hemorragia masiva, cirugía mayor menor de 10 días, esto está en cualquier libro, resucitación cardiopulmonar prolongada, hemorragia activa reciente a nivel gastrointestinal, contraindicaciones absolutas. Yo creo que esto es más importante que lo que realmente ya conocen todos ustedes, que es dónde habría que ponerlo. La segunda pregunta en relación a esto es, bueno, ¿y es necesaria la monitorización? Pues la respuesta es que en general no cuando los tratamientos son agudos y depende cuando los tratamientos son crónicos. No, porque no hay correlación entre los parámetros de laboratorio y la reducción del tamaño del infarto. Luego, por mucho que te empeñes en hacer dímero D, los resultados no son concluyentes. Lo único que puedes poner de manifiesto es que tienes un estado de hiperfibrinolisis sistémica, pero probablemente no sabemos qué está pasando a nivel del coágulo concreto, porque la dosis está estandarizada y en general no se requieren cambios. En general, tratamientos cortos, TPA en infarto, dosis estándar, TPA en ictus, dosis estándar. Luego no se requieren cambios. Y hay algunos que han establecido, pero fíjense que artículos ya de hace bastantes años, que los predictores independientes de hemorragia no estarían tanto con parámetros analíticos como con variables clínicas. Y volvemos al interés de las variables clínicas a la hora de la toma de decisiones en medicina. Edad, masa corporal, sexo femenino. Bueno, entonces, ahora ya esto me importa menos. ¿Por qué? Porque son las indicaciones, pero que las conocen ustedes perfectamente. Es decir, ¿de dónde están indicados? En síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Pero de esto va a hablar José Ramón González Porras, tanto de la historia natural como de la decisión clínica en estos casos. ¿Dónde están indicados? En el ACV isquémico, que hablaré yo a continuación. De trombosis venosa y embolismo pulmonar, nos dirán dónde, José Ramón González Porras. Se nos han dicho ya varias veces a lo largo ya también esta charla, David Jiménez ha hablado del embolismo pulmonar de alto riesgo, etc. Y sí que he puesto, y luego una serie de miscelánea en donde no sabemos muy bien qué papel juegan, porque no hay estudios randomizados. Todos sabemos la trombosis del catéter venoso central, que ponemos uroquinasa local, o la trombosis esplácnica. Nosotros hemos puesto con éxito en algunos pacientes uroquinasa por vía en trombosis mesentéricas o en prótesis valvulares. Y solo una mención, se me deja el moderador, aquí, porque como no vamos a hablar, decir, bueno, la historia natural de la enfermedad arterial periférica es que se amputa el 20% de los pacientes, la mortalidad es elevadísima, se puede evitar la cirugía si tú haces uroquinasa y se puede reducir la mortalidad, y en la última guía H es la trombolisis guiada por catéter ha sido superior a la trombolisis sistémica. Solo dos palabras de qué fármacos alternativos se han desarrollado. Si tenemos aquí el TPA, que fíjense que tiene el dominio Finger, el factor de crecimiento epidérmico, los dos Kringles y el dominio catalítico, pues fíjense lo que se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? Pues quitarle algún Kringle, o ponerle tal, o quitarle 3 aminoácidos en el caso de la tenecteplasa, o aquí le falta también un Kringle a la desmoteplasa. ¿Con qué idea? ¿Con qué idea? Pues esta idea. Bueno, esta es la desmoteplasa, que es, no sé si saben ustedes, que procede de la saliva del murciélago Desmodus rotundus. Y es que es este murciélaguito. Pero ella se obtiene por tecnología recombinante, con lo cual no tenemos que andar pensando en si le pongo un veneno o no a un paciente. Hay una serie de estudios, pero que volveremos sobre ellos. Entonces, esta es un poco la última de esta primera parte de la charla, para que ahora teníamos aquí puesta, ¿dónde está? Aquí habíamos hablado antes de los clásicos, aquí tenemos el estándar que tenemos. Entonces, todos estos, fíjense, pues algunos han conseguido pues, la administración en bolus, cosa que la alteplasa no es. Algunos ya una ventajilla. Segunda ventaja, mayor vida media. Al hacer esa modificación de laboratorio sintética, hemos conseguido aumentar la vida media de 5 a entre 30 y 40, que puede ser importante para evitar problemas de retrombosis. Hemos mejorado la especificidad por la fibrina. Si el TPA tiene 500, pónganme un balance, 500 de afinidad por la fibrina, esto tiene 100.000 de afinidad por la fibrina. O sea, hemos aumentado muchísimo, pero ojo, no hemos evitado aún las complicaciones hemorrágicas que, como ven aquí, siguen estando presentes. Bueno, aquí no está, pero se lo digo. Y hemos reducido
son resistentes, más resistentes al PAI-1. El TPA es muy sensible al PAI-1, y estos son más resistentes, lo que quieren decir las cruces, que no sé si se entienden bien. Y esta era mi última pregunta, y mi respuesta sería, a ver si están ustedes de acuerdo, que el trombolítico de elección en la mayoría de las situaciones clínicas es el RTPA. Las indicaciones, tenemos que tener bien claro la ausencia de contraindicaciones, y los escenarios, el ictus isquémico, el infarto agudo de miocardio con elevación ST, el embolismo pulmonar de alto riesgo, la oclusión arterial periférica, y había aquí una miscelánea en la que todos podemos incluso ahora comentar alguna experiencia personal, prótesis valvulares, trombosis plásticas, etcétera, y los fármacos alternativos que están en fase de investigación clínica y ninguno de ellos aún aprobado por la FDA ni por la EMA para tratamiento en nuestro país son la tenecteplasa, que hablaremos de ella luego, y la desmoteplasa, que es la saliva de murciélago, que también tiene ensayos prometedores en estudios en fase 2 y están en marcha estudios en fase 3 y en fase 4. Muchas gracias. Bien.